¿Qué pasa cuando un director ejecutivo entra a su propio restaurante solo para ver a un hombre sin hogar siendo rechazado? Jason Carter se ajustó la visera de su gorra de béisbol. Su rostro oculto tras una barba desaliñada y gafas gruesas, no se parecía en nada al pulido director ejecutivo de una creciente cadena de restaurantes con 12 sucursales en todo el estado. Habían pasado años desde que había puesto un pie dentro de uno de sus restaurantes como cliente y estaba nervioso. Los informes se habían acumulado en quejas de los clientes sobre el servicio grosero, la alta rotación de personal y una notable caída en las ventas en algunas ubicaciones. Estaba cansado de escuchar excusas de sus gerentes regionales y decidió ver la verdad por sí mismo de incógnito. Esta ubicación no era la más concurrida, pero había sido marcada por operaciones inconsistentes. Jason entró mezclándose como otro cliente. El olor a hamburguesas chisporroteantes y papas fritas recién horneadas flotaba en el aire. El lugar parecía lo suficientemente limpio, pero algo se sentía mal. Los empleados se movían lentamente detrás del mostrador y la gerente de turno, identificada por su etiqueta con el nombre como Sandra, se desplazaba en su teléfono en la esquina. Jason se unió a la fila observando la dinámica del personal. Una joven cajera probablemente de unos 20 años parecía abrumado haciendo malabarismos con el pedido de Bactaque RS mientras los demás se arremolinaban antes de que pudiera avanzar para ordenar algo. Le llamó la atención cerca de la entrada un hombre con ropa andrajosa con el rostro curtido y una bolsa de plástico con sus pertenencias. Entró vacilante, miró a su alrededor nervioso sin saber a dónde ir. Jason vio como Sandra inmediatamente se puso firme, no para ayudar sino para confrontarlo. Oye, no puedes estar aquí. Sandra ladró su voz aguda y fría. Viejo, no permitimos merodear, ve a otro lado. El hombre levantó las manos a la defensiva. Solo quería ver si podía conseguir algo de agua. No estoy causando ningún problema. Dije que no. Sandra lo interrumpió, su tono ahora más alto, bajando las escaleras de los clientes. Sal antes de que llame a la policía. Jason se congeló, los hombros del hombre se desplomaron mientras murmuraba lo siento y comenzó a girarse hacia la puerta. Espera, dijo Jason saliendo de la fila. Su voz no era fuerte, pero tenía suficiente peso para hacer que Sandra y los demás lo miraran. Esto no te concierne, espetó Sandra cruzando los brazos. Jason la ignoró y se acercó al hombre. Señor, usted dijo solo querías agua. El hombre asintió con los ojos cansados pero agradecidos. Me iré enseguida, te lo prometo. Jason se volvió hacia Sandra. Es solo agua. ¿Por qué no podía tomar una taza? Sandra puso los ojos en blanco. Beck no es una organización benéfica. La gente como él asusta a los clientes que pagan. Jason la miró fijamente, la ira burbujeando bajo su exterior tranquilo, pero mantuvo la voz firme. Pagaré lo que quiera, tráele una comida también. Sandra parecía lista para discutir, pero asintió a regañadientes. Jason pidió una comida para el hombre y le entregó un vaso para agua. Tómate tu tiempo para comer. Jason le dijo que no estás molestando a nadie. La gratitud del hombre era evidente mientras se sentaba tranquilamente en un rincón bus con la cabeza inclinada sobre la bandeja. Jason volvió su atención a Sandra, que había vuelto a desplazarse por su teléfono. La joven cajera de antes se acercó a Jason cuando se reincorporó a la fila. Gracias por hacer eso, dijo en voz baja mirando nerviosamente a Sandra. Quería ayudarlo pero no quería meterme en problemas. El corazón de Jason se hundió, pudo ver el miedo en sus ojos. La vacilación se presentó como Mike manteniendo su tapadera intacta y preguntó su nombre. Emma, ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Jason pidió su comida y se sentó en una mesa observando el restaurante más de cerca. El comportamiento de Sandra no mejoró. Ella ladró órdenes a los empleados, apenas levantó un dedo para ayudar y pasó más tiempo en su teléfono que administrando. Mientras tanto Emma trabajaba incansablemente. Su amabilidad brillaba incluso cuando estaba claramente abrumada. La mente de Jason corría, sabía que no podía dejar pasar esto, pero necesitaba más tiempo para ver cuán profundos eran los problemas. Cuando terminó su comida decidió regresar al día siguiente todavía de incógnito para profundizar, pero una cosa ya estaba clara, se avecinaban cambios. A la mañana siguiente Jason llegó al restaurante justo antes de la hora pico del almuerzo, vestido con el mismo disfraz ojos. Esta vez llevaba una pequeña libreta en su bolsillo para anotar observaciones. El ambiente no había mejorado. Los empleados se movieron detrás de él mostrador y Sandra estaba una vez más apostada cerca de la caja registradora bebiendo un café y desplazándose en su teléfono. Jason se acercó al mostrador fingiendo ser un nuevo empleado. Hola, se supone que debo empezar hoy. Me dijeron que me registrara con el gerente, dijo manteniendo su voz casual. Sandra apenas levantó la vista. Estamos abrumados hoy, así que solo sombra
Emma por un rato sec te mostrará qué hacer, dijo haciendo un gesto hacia el joven cajero del día anterior. Jason asintió y se movió hacia Emma, quien le ofreció una sonrisa nerviosa. Hola Mr. Wright, no sabía que empezabas hoy, dijo su voz amable pero vacilante. Sí, cosa de último minuto, Jason respondió rascándose la nuca. Supongo que estaré pasando el rato contigo por ahora. Emma asintió y comenzó a mostrarle los conceptos básicos de tomar pedidos, manejar la caja registradora y administrar el flujo de clientes. No pasó mucho tiempo antes de que Jason notara cuánto estaba haciendo malabarismos con las quejas de los clientes, llevando pedidos a las mesas e incluso recogiendo la basura que quedaba en el comedor. ¿Siempre se vuelve tan loco?, Jason le preguntó durante una breve pausa. Emma miró por encima del hombro para asegurarse de que Sandra no estaba escuchando. Prácticamente tenemos poco personal la mayoría de los días. Así que es mucho. Jason frunció el ceño. ¿Sandra no ayuda? Emma dudó y luego negó con la cabeza. En realidad no, dice que no es su trabajo hacer lo que ella llama trabajo sucio. Mientras la prisa del almuerzo se intensificaba, Jason vio lo que Emma quería decir. Sandra gritó órdenes al personal cuando las cosas se pusieron agitadas, pero no hizo ningún esfuerzo para ayudar. En su lugar criticó a Emma por ser lenta incluso mientras la joven trabajaba incansablemente para mantenerse al día con los clientes y los pedidos. En un momento una madre con 2 niños pequeño se acercó al mostrador para quejarse de que su pedido estaba incorrecto. Emma se disculpó rápidamente y prometió arreglarlo, pero Sandra intervino, poniendo los ojos en blanco. Tal vez si lo hubieras pedido bien la primera vez esto no sería un problema, dijo Sandra, su tono goteando con descendencia. Entonación. La cara de la madre era: disculpe, no creo que así sea como se deba hablar a un cliente. Sandra se encogió de hombros. Solo digo que estamos ocupados y los errores ocurren, no necesitas hacer una escena al respecto. Jason dio un paso adelante, sus puños apretados a los costados. Me encargaré de esto, dijo dándole a Sandra una mirada significativa. Luego volviéndose hacia la madre agregó: lamento mucho la confusión, reharemos su pedido de inmediato y es por cuenta de la casa. La madre se suavizó un poco y asintió gracias mientras Emma trabajaba en rehacer el pedido. Jason tomó a Sandra a un lado. ¿Crees que esa fue una forma apropiada de tratar a un cliente?, preguntó manteniendo su tono uniforme. Sandra cruzó los brazos. Mirar, si vas a sobrevivir aquí necesitas aprender que la gente como ella solo quiere quejarse. No tenemos tiempo para atender cada pequeño problema. Jason la miró mordiéndose su respuesta. Necesitaba ver más antes de confrontarla por completo. Al final del turno Jason había visto suficiente para confirmar sus sospechas. El personal estaba sobrecargado de trabajo, el liderazgo de Sandra era inexistente y Emma estaba manteniendo el lugar unido sin ayuda. Mientras cerraban por la noche, Jason ayudó a Emma a limpiar las mesas y reponer los suministros. Eres realmente buena en lo que haces, dijo Emma. Dio una pequeña sonrisa cansada. Gracias, solo trato de que las cosas funcionen sin problemas. Alguien tiene que hacerlo. Jason dudó antes de preguntar: ¿por qué te quedas? Quiero decir, con todo lo que está pasando aquí me sorprende que no hayas buscado algo más. Emma se encogió de hombros. Necesito el trabajo, mi madre está enferma y estoy ayudando con sus facturas médicas, además de que en realidad me gusta trabajar con la gente, aunque a veces sea difícil. Jason asintió, su respeto por ella creciendo. Te mereces algo mejor, dijo en voz baja. Esa noche Jason se sentó en su auto mirando el cuaderno lleno de sus observaciones. Sintió una mezcla de ira y culpa. Como había dejado que las cosas se pusieran tan mal, que había construido esta empresa desde cero para ser un lugar donde los empleados se sintieran valorados y los clientes bienvenidos. En algún momento del camino que había perdido de vista sabía que no podía esperar más. Mañana revelaría quién era y comenzaría a hacer las cosas bien, pero primero necesitaba dormir sobre cómo manejar a Sandra y cómo recompensar a Emma por su dedicación inquebrantable. A la mañana siguiente Jason estacionó su auto a una cuadra del restaurante con los nervios de punta. Hoy era el día. Se ajustó el disfraz en el espejo retrovisor tirando de la barba postiza y alisando la visera de su gorra. Había pasado la noche repasando todo lo que había visto y oído, y estaba claro que el comportamiento de Sandra no podía pasar desapercibido, pero no se trataba solo de ella. Tenía la responsabilidad de arreglar la cultura que la había guiado. Cuando entró al restaurante el turno de la mañana apenas comenzaba. Emma ya estaba en el mostrador saludando a los clientes con una sonrisa cansada pero genuina. Sandra, sin embargo, era tarde por la mañana. Mike, dijo Emma, su voz se iluminó cuando lo vio. Le entregó un delantal. Parece que tu espalda para más. Jason se rió entre dientes. Supongo que no podía mantenerme alejado. Cuando la mañana Ruth comenzó a recoger, Jason notó algo diferente en el comportamiento de Emma. Parecía más aguda, más nerviosa.
como si se estuviera preparando para algo. No tuvo que esperar mucho para averiguar por qué Sandra irrumpió 15 minutos tarde con una taza de café en la mano y luciendo molesta. No se molestó en disculparse o explicar su tardanza. En cambio, inmediatamente comenzó a criticar a Emma. ¿Por qué esa mesa sigue sucia y quién se supone que debe estar reponiendo las salsas? Este lugar parece un desastre, ladró Sandra mientras arrojaba su bolso sobre el mostrador. Emma hizo una pausa a mitad de pedido. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras un cliente miraba. Lo haré tan pronto como pueda. He estado manejando el mostrador yo sola, dijo en voz baja. Sandra se burló. Excusas, no dirijas un restaurante, solo haz tu trabajo. La mandíbula de Jason se tensó, pero permaneció en silencio viendo cómo se desarrollaba la interacción. Estaba claro que Sandra no tenía intención de contribuir a la carga de trabajo. En cambio, continuó revoloteando señalando fallas menores mientras ignoraba la creciente fila de clientes. En un momento, un hombre mayor en silla de ruedas se acercó al mostrador. Luchó por alcanzar su billetera. Estaba torpe con la cremallera de su bolso. Em lo notó de inmediato y salió de detrás del mostrador para ayudarlo. Tómate tu tiempo, dijo ella agachándose suavemente para ayudarlo a recuperar su billetera. Sandra, sin embargo, puso los ojos en blanco. Emma, no tenemos tiempo para esto. Hay una fila. Jason no pudo soportarlo más. Dio un paso adelante. Su voz tranquila pero firme. Está haciendo lo correcto. Puedes manejar la fila si es un problema. Sandra se volvió hacia él. Sus ojos se entrecerraron. Disculpe, ¿quién se cree que es? Me está diciendo cómo administrar mi restaurante. Jason sostuvo su mirada. Su paciencia se estaba agotando. Creo que ha dejado bastante claro cómo maneja las cosas y no está funcionando. Antes de que Sandra pudiera responder, Emma regresó al mostrador, su rostro pálido. Jason le dio un gesto tranquilizador y retrocedió dejándola terminar la transacción con el hombre en silla de ruedas a medida que avanzaba la mañana. La actitud de Sandra solo empeoró. Criticó a Emma frente a los clientes. Ignoró las tareas básicas e incluso le gritó a un joven trabajador de cocina por hacer una pregunta sobre el horario. Para cuando la hora del almuerzo llegó a la tensión en el restaurante era palpable. Jason decidió que era hora de actuar. Se deslizó a la trastienda donde sabía que Sandra guardaba sus pertenencias personales. Se quitó la gorra y la barba alisándose el cabello y enderezando su postura. Cuando regresó al comedor la transformación fue inmediata. Por un momento nadie lo notó. Entonces los ojos de Emma se abrieron cuando se dio cuenta de quién era Jason. Susurró su voz apenas audible. Jason asintió. Emma, ¿puedes reunir a todos en el comedor? Necesito hablar con el equipo. Emma hizo rápidamente lo que le pidieron. Su expresión una mezcla de confusión y alivio. El personal se reunió cerca de la C susurrando entre ellos. Sandra se hizo a un lado con los brazos cruzados y una mirada escéptica en su rostro. Jason respiró hondo antes de dirigirse a ellos. Soy Jason Carter, comenzó su voz firme. Soy el dueño de este restaurante y de toda la cadena. La sala quedó en silencio. La cara de Sandra se puso roja brillante mientras que los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Durante los últimos 2 días he estado trabajando aquí de encubierto para ver qué está pasando realmente y déjame decirte que he visto mucho, algunas cosas buenas y algunas inaceptables. Se giró a Emma. Emma, me has demostrado lo que es la verdadera dedicación. Has ido más allá para cuidar de los clientes incluso cuando no te dieron el apoyo que merecías. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho. El labio de Emma tembló pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, dijo suavemente. Entonces Jason se giró hacia Sandra. Su expresión se endureció. Sandra, tu comportamiento ha sido inaceptable. Has faltado el respeto a los empleados y clientes, no has liderado con el ejemplo y has creado un ambiente de trabajo tóxico. No puedo permitir que eso continúe. Sandra abrió la boca para protestar pero Jason la interrumpió. Esto no está en debate. Estás despedida con efecto inmediato. El personal jadeó y la cara de Sandra se retorció de ira. No puedes. Solo puedo. Jason interrumpió. Y lo haré. Has tenido muchas oportunidades de hacerlo mejor y has elegido no hacerlo. Sandra salió furiosa del restaurante dando un portazo. Jason se tomó un momento para recomponerse antes de dirigirse al resto del equipo. Las cosas van a cambiar por aquí. A partir de hoy vamos a traer un nuevo gerente, alguien que valore el trabajo en equipo y el respeto. Y Emma, me gustaría te ascenderé a gerente asistente. Te lo has ganado. La mandíbula de Emma me dejó boquiabierta. ¿En serio? Jason sonrió.
Nunca he sido más serio. El personal estalló en aplausos y Emma se secó una lágrima. Por primera vez en mucho tiempo el restaurante se sintió esperanzado. Jason pasó el resto del día hablando con cada empleado individualmente, escuchando sus preocupaciones e ideas. Cuando se fue, sabía que el restaurante estaba en camino de convertirse en el tipo de lugar que siempre había imaginado. Durante las próximas 2 semanas Jason se dedicó a remodelar el restaurante. Regresó a menudo, ya no disfrazado, escuchando al personal, observando las operaciones y asegurándose de que sus promesas se convirtieran en acción. La transición no fue fácil. Hubo momentos de resistencia, particularmente de los empleados que se habían acostumbrado al comportamiento desenfrenado de Sandra, pero Jason se mantuvo firme. La cultura necesitaba cambiar. El primer cambio importante llegó con el anuncio de la nueva gerente. Su nombre era María, una profesional experimentada. Jason había examinado personalmente de una de las otras ubicaciones de la compañía la reputación de María de fomentar el trabajo en equipo, y la justicia la precedió, y llegó con una confianza tranquila que inmediatamente marcó la pauta. En su primer día María reunió al equipo. Estoy aquí para apoyarte, dijo ella parada en el centro del comedor. Vamos a hacer de este un lugar en el que estemos orgullosos de trabajar, pero va a requerir el esfuerzo de todos. Dejemos atrás el pasado y concentrémonos en lo que podemos construir juntos. Emma, ahora con su credencial de subgerente, se paró al lado de María. Aunque todavía parecía nerviosa por su nuevo rol, Jason la había notado creciendo en el puesto. Ella había comenzado a hablar más, delegando tareas e incluso asesorando a algunos de los empleados más jóvenes. Jason decidió pasar sin avisar una tarde para ver cómo progresaban las cosas. Entró mezclándose con la multitud del almuerzo e inmediatamente notó la diferencia. El comedor estaba animado pero organizado. María estaba detrás del mostrador, ayudando durante un tramo ocupado, mientras Emma se movía entre la caja registradora y la cocina ayudando donde era necesario. Jason se acercó al mostrador y Emma lo saludó con una sonrisa brillante. Hola Jason, ¿qué te trae por aquí hoy? Solo para registrarte, dijo mirando alrededor. El lugar se ve genial. ¿Cómo ha ido? Emma sonrió. Ha sido mucho trabajo, pero María ha sido increíble. Me está enseñando mucho y el equipo realmente se está uniendo. Jason asintió. Me alegra saber que estás haciendo un gran trabajo, Emma. Espero que lo sepas. Se sonrojó un poco, pero su sonrisa se ensanchó. Gracias, eso significa mucho. Mientras Jason se sentaba en una esquina, Buzz disfrutaba del ambiente mejorado. Observó cómo un joven con una sudadera con capucha manchada entraba vacilante al restaurante. Parecía nervioso. Sus ojos se movían rápidamente alrededor como si esperara que alguien lo confrontara. Jason se tensó instintivamente recordando el incidente con el hombre sin hogar hace semanas. Pero esta vez la respuesta fue diferente. Emma notó al joven e inmediatamente se acercó a él con una sonrisa de advertencia. Hola, ¿puedo ayudarte con algo? El joven dudó antes de hablar. No tengo mucho dinero. ¿Pero está bien si solo consigo un poco de agua? Me mantendré fuera del camino, lo prometo. La sonrisa de Emma no vaciló. Por supuesto. Eres bienvenido a sentarte donde quieras y no te preocupes por el costo. Me encargaré de la comida para ti, señaló una cabina. Ponte cómodo, te la traeré. El joven, los ojos se abrieron con incredulidad. Realmente no tienes que hacer eso. Emma asintió firmemente. Su amabilidad inquebrantable. No hay problema en absoluto, vuelvo enseguida. Jason se recostó en su asiento. Una ola de orgullo lo invadió. Este era exactamente el tipo de atmósfera que había imaginado, un lugar donde las personas se sintieran valoradas sin importar sus circunstancias. Más tarde ese día, cuando la hora del almuerzo disminuyó, Jason llamó a Emma a la oficina. María se unió a ellos, curiosa por la reunión improvisada. Vi lo que hiciste antes con el joven que entró. Jason comenzó a mirar a Emma. Me recordó por que empecé este negocio. En primer lugar lo trataste con dignidad y amabilidad, y ese es exactamente el tipo de liderazgo que este lugar necesita. Emma se movió en su asiento, claramente halagada pero un poco abrumada. Solo quería hacer lo correcto, y lo hiciste, dijo Jason con firmeza. Metió la mano en su maletín y le entregó un sobre. Esto es para ti, es una bonificación por tu arduo trabajo y por dar el ejemplo correcto. Las manos de Emma temblaron cuando abrió el sobre. Dentro había un cheque por 5,000 pesos. Ella jadeó tapándose la boca. Esto es demasiado. Es exactamente lo que te has ganado, dijo Jason, y no es solo que a partir del próximo mes también estarás inscrito en un programa de formación en gestión. Quiero invertir en tu futuro aquí porque has demostrado con creces tu potencial. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma, pero rápidamente las secó.
Gracias, Jason. Ni siquiera sé qué decir. María, sentada a su lado, sonrió cálidamente. Te lo has ganado, Emma. Vas a hacer grandes cosas. Cuando Jason salió del restaurante esa noche, sintió una profunda sensación de satisfacción. Los cambios ya se estaban haciendo de forma rutinaria. Los empleados parecían más felices. Los clientes estaban regresando y la cultura estaba cambiando hacia algo de lo que podía estar orgulloso de nuevo. Antes de subir a su coche, se volvió para mirar el restaurante. Ya no era solo un negocio, era un reflejo de las personas que trabajaban allí. Sus luchas, sus triunfos, su humanidad, y Jason sabía que nunca se permitiría desconectarse tanto de nuevo. Para Emma y el resto del equipo, el futuro parecía más brillante que nunca, y para Jason fue un poderoso recordatorio del impacto que una persona puede tener cuando elige liderar con compasión.